gracias, Señor, por este tiempo. No solamente por este tiempo, por esta reunión de hoy, sino por lo que Él está haciendo en medio nuestro en esta temporada. Amén. Hemos entrado en una temporada nueva como casa, como congregación, como familia. Y el que tiene ojos para ver, lo puede ver. Y el que tiene oído para oír, se está dando cuenta. Amén. Y el que no, oramos que se despierte. Porque es evidente que Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? No solamente aquí, en esta casa, de alguna manera es una especie de base de operaciones de lo que hacemos en todos los territorios. No solamente aquí, sino en cada casa, en cada territorio al cual el Señor nos ha enviado, en la casa de Hudson, acá tenemos a Ana presente, en la casa de Ensenada, Norita, en la casa de Berizo, Nico, Marle. Dios está haciendo algo nuevo. Estamos experimentando una atmósfera nueva, una atmósfera fresca. Amén. Amén. Es notorio que hemos entrado en un tiempo, como decía hoy, en un tiempo de intercesión antes de la reunión, el tiempo para el cual nos hemos estado preparando tanto tiempo. El tiempo para el cual hemos estado preparando camino los últimos años. Los que vienen con nosotros hace unos 8 años, como Luciana, pero sobre todo desde la pandemia para acá hemos entrado en un proceso muy especial, en el cual el Señor nos ha introducido en todo tipo de proceso de purificación, de limpieza, de transformación interior. Y la palabra que nos consoló, que nos sostuvo todos aquellos años, desde 2022 para acá, ha sido que lo que Dios está haciendo en nuestro interior es proporcional a lo que se manifestará al exterior a través de nuestras vidas. Amén. Esa ha sido la palabra que un poco nos ha mantenido en medio de cada duro proceso, en medio de cada temporada de pruebas, de desiertos que hemos ido atravesando. Pero hoy estamos empezando a ver aquello de lo que hablaba el profeta Isaías cuando decía, estoy haciendo algo nuevo. ¿Acaso no lo ven? Una vez más estoy abriendo camino donde no lo había. Ríos en medio del sequedal. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios está abriendo un río. Amén. Dios está abriendo una fuente. Y no digo que todos los desiertos han terminado, que todos los páramos han llegado a su fin. No digo que todos los procesos han acabado, pero vaya que marca la diferencia que se abra una fuente en medio del desierto. Vaya que marca la diferencia que se abra un río donde no lo había. Amén. Porque sí es cierto que como el profeta Elías, a un largo camino nos resta. Es cierto de que aún hay muchas más vivencias por vivir por delante, pero vaya que marca la diferencia que un ángel nos dé un pan del cielo que poder comer y que nos diga, come, porque el largo camino te resta. Amén. Era cierto que aún quedaban camino por delante en el desierto, pero vaya si el que Dios descienda en el Sinaí no trajo una inyección de vida al pueblo en medio de su peregrinar en el desierto. Amén. Siendo más fiel esta temporada, que no es de desierto, que no es de proceso, sino que es de tomar la tierra, si es cierto, podría decir hoy, de que hay gigantes que rodean la tierra, pero vaya que marca la diferencia tener una palabra que dice, mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que Él vaya. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. He aquí que yo te entrego todo lugar donde pise la planta de tus pies. Ok, bueno, sí hay gigantes. Sí, la tierra está rodeada, pero mi amado, ya no estás a mitad del desierto. Mi amado, ya no estás a mitad de la prueba. Mi amado, ya no estás a mitad del proceso. Hay procesos que están llegando a su culminación, que están llegando a su fin, que están terminando de producir el fin y el fruto que se suponía que produzca en nuestras vidas, y ahora el Señor nos está mandando a que vayamos y tomemos la tierra que Él nos había prometido. ¿Cuántos se levantan a tomar la tierra en este tiempo? Amén. Así que si el desierto te decía confía, si el desierto te decía permanece, si el desierto te decía a lo sumo sube al Sinaí y escucha las palabras del Señor, ese era todo el recurso que teníamos en el desierto. Hoy tengo una palabra diferente para ti. Y la palabra que hoy tengo para ti es mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque es tiempo de tomar la tierra. Porque es tiempo de derribar gigantes. Porque es tiempo de gobierno. Porque es tiempo de conquista. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que hasta ahora no es tiempo, Ana, de permanece. Hubo una época que el permanece, y algunos los tenía con la vena un poco confía. Ya algunos estaban como
Me dicen confía de vuelta y le revoleo con lo primero que tengo cerca. Sube al monte, alguien, ahí ya no discutíamos tanto porque tiene que ver con Dios, ¿no? Sube al monte. ¿Qué tenía Moisés que no tenía el pueblo en el desierto? ¿Por qué Moisés confiaba? Porque él subía al monte. ¡Ah! Vaya que marcó la diferencia subir al monte. Y quien en medio del desierto en algún momento dejó de pelear en su fuerza y subió al monte, volvió con el rostro resplandeciendo. Amén. Aunque el desierto seguía, pero uno resplandece. ¿Por qué? Porque he hablado con Dios. Porque he hablado con Dios. Eso marcó mucha diferencia. Pero mi amado, este no es tiempo de desierto. Este no es tiempo de solamente ve y escucha y que Él te siga consolando. El desierto sigue, pero bueno, por lo menos has estado con Dios. Sino que este es tiempo de tomar tierra. Este es tiempo de conquistar promesas. Este es tiempo de como casa entrar en posesión de aquello que el Señor nos ha prometido. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto lo hablo a nivel congregacional, a nivel casa, a nivel familia, a nivel corporativo. Quizá algunos individualmente estén todavía atravesando su desierto personal, estén en otra etapa de su comunión con Dios. No todos estamos siempre en la misma etapa de la comunión con Dios, sino que algunos estamos recién empezando, otros llevamos un tiempo de proceso, otros estamos cosechando frutos de los procesos, pero a nivel casa, a nivel familia, sí estamos en una temporada de entrar en posesión de aquello que Dios nos había hablado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces muchas de las cosas que hoy se nos levantan no tienen que ver con nuestros demonios personales, no tienen que ver con lo que todavía cargamos de Egipto, sino que muy posiblemente tenga que ver con todo gigante que está asignado a que no tomes lo que Dios te había prometido. Y en esta instancia, mi amado, no se confía y se descansa. En esta temporada no se duerme la siesta y bueno, Dios me habrá sacado al desierto por algo, sino que en esta temporada se toma autoridad de lo que Dios nos ha entregado en esta temporada. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero hacer una oración cortita y entrar de lleno al mensaje. Espíritu Santo, yo te pido que unjas esta reunión con espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu persona. Purifícanos en esta noche, renuévanos. Quita todo ruido de nuestra mente, de nuestro corazón y todo lo que quiera robar tan importantes palabras que hoy tienes para decirnos. Yo esta noche, Padre, no le hablo como a ovejitas que han salido de Egipto, como ovejitas desprovistas que hay que cuidar y cubrirlas de todo, sino que hoy les hablo como un ejército que está entrenándose y poniéndose de pie para tomar la tierra. Por eso, Padre, les hablo en esta noche a este tu pueblo en un espíritu de comisionamiento, les hablo en un espíritu de entrenamiento y les hablo en un espíritu de equipamiento espiritual, de todo recurso y de toda arma espiritual que necesitamos para poder pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Pero los envío en esta noche con una palabra de comisionamiento, una palabra de envío y de cobertura y de respaldo espiritual en toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, segundo Evangelio del Nuevo Testamento. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Gracias. Y el título de la palabra de hoy a alguien le va a interesar. La palabra de hoy tiene por título ¿Cómo vencer la retaliación? A ver, ¿a quién le interesa esta palabra? Ah, todavía me quedan cosas de vendedor, de cuando vendía. Sí, sé que vendí esta palabra con este título, porque sé que es del interés de mucho el tema de las retaliaciones espirituales. Acá tengo a mi hermana que me dice, hermano, yo no quiero más retaliaciones. Hay gente acá y me consta que se porta bien, no tanto por santidad, sino porque no quiere sufrir las retaliaciones. Mejor no tener legalidad, de no tener... Amén. Quiero que me acompañen a Marcos 16, 15. Y amados, este es un tema ya de
comisionados. Hablar de retaliaciones espirituales ya es un tema de obreros de primera línea, de siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno no le habla de retaliación quizá a un recién convertido, pero sí a alguien que está poniendo las manos en el arado. Amén. Por eso les digo que esta noche tenía mucha expectativa con los ministros, con los siervos de la casa, con los intercesores, con los adoradores, con los maestros, con los profetas, los pastores de la casa. Con todo aquel que desde alguna asignación está poniendo las manos en el arado, porque este es el tiempo en el cual el Señor ha dicho que está pasando revista a sus tropas para el día de la batalla. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. El Señor no está hablando en carácter de ejército, no está hablando como a soldados, como a huestes del ejército de Dios. Amén. Y una de las cosas que empezamos a experimentar cuando empezamos a poner las manos en el arado es el obrar de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Empezamos a ver a Dios tocar las vidas, empezamos a ver a Dios llenar los corazones, restaurar. Amén. Ahí los chicos tienen experiencias hermosas con los niños y adolescentes en Hudson, donde niños y preadolescentes están sábado a sábado siendo tocados por el amor de Dios. Luchas espirituales, reales. Y uno puede decir, bueno, en la clase de niño, cantar canciones, tu abuela. En tierra fértil por lo menos no. Hay cuestiones espirituales, cuestiones de muerte, cuestiones de brujería, cuestiones de ocultismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Tan igual al nivel de lo que nosotros estamos ministrando adentro con los adultos. Nos gozamos, este sábado hemos tenido en Hudson un tiempo poderoso de señales, de prodigios, de liberaciones, de llenuras del Espíritu Santo, bautismos del Espíritu Santo, bautismos de amor, bautismos de paternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por lo que Él está haciendo en medio de Hudson? Amén. Tiempos tremendos, pero otra de las cosas que experimentamos cuando ponemos las manos en el arado, cuando respondemos al llamado, no son solamente los milagros, las señales, los prodigios, sino también luego la represalia espiritual. Y sé que todos acá saben de qué estoy hablando. No hay que explicar mucho de qué se trata, pero ha sido muy normal alguna noche con fiebre de los chicos, ha sido muy normal algún sarpullido, ha sido normal algún accidente, ¿sí? Si no, pregúntenle a mi amiga Anita, volviendo de Ensenada, un día un culto glorioso en la casa de Norita, y volvimos y nos chocaron de atrás, la camioneta se escapó. Digan conmigo, retaliaciones. Y eso hace que cuando uno empieza a experimentarlo mucho, nuestro corazón se empieza a llenar en algún momento de temor. Uno ya no sabe mucho si quiere que Dios lo use, porque que esté tranquila la reunión, ¿no? Porque donde uno se salva, donde uno se libera, donde uno se sana, sabemos que eso al diablo no le gusta y después querrá robar el gozo de la victoria. Amén. Y creo que la parte más grave de la retaliación no es la fiebre de los chicos, o el sarpullido, o el choque de auto, o los calambres a mitad de la noche, sino cuando la retaliación logra el fin que busca, que es robar el gozo de la victoria. Y sé que esa es la parte que como hijos de Dios más nos preocupa. Lo que logra robarnos el gozo de la victoria que estamos viviendo. Y a uno como pastor también es la parte que más le preocupa, es la parte que uno más le aflige. No tanto que uno agarró un calambre a la noche, no tanto que se quedó el auto a mitad de camino, porque esas son cosas naturales que se resuelven terrenalmente. El calambre en algún momento terminará, al auto le cambiaremos la rueda, lo remolcarán. Lo que a uno como pastor le empieza a cargar es cuando estas retaliaciones tienen el poder de robar lo que Dios había derramado. Cuando tiene el poder de robar el gozo de la temporada. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso es que he estado hablando en algunas de las casas de oración acerca de las pequeñas zorras. Hay casas donde puedo hablar tranquilo de este tema, y en Hudson yo digo pequeñas zorras, y tengo una chica que se me empiezan a matar de risa. Y es un fenómeno que solo pasa en Hudson. Digo pequeñas zorras y lloran de la risa. No sé qué pequeñas zorras están pensando ellas. He estado hablando de las pequeñas zorras porque en tiempos de fruto, en tiempos de primavera espiritual, en tiempos donde sopla un viento del norte, donde trae un renuevo, tiempos de avivamiento. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos de avivamiento? Tiempos de fuego, tiempos de la realidad de Dios invadiendo nuestros ambientes, nuestras reuniones. ¿Cuántos pueden decir amén? Donde como cantamos hoy podemos oír su voz. Él se está moviendo, Él está caminando en medio de nosotros. Amén.
Y uno dice, ya en tiempo de avivamiento uno ya no lidia con las cosas que lidia cuando está abriendo camino donde no lo hay. En tiempos de avivamiento ya son tiempos de cosecha, ya son tiempos de fruto. Uno no lidia lo que lidiaba cuando estaba preparándole camino al mover de Dios. Amén. Como iglesia hemos pasado tiempos de abrir camino y bueno, son tiempos de arremangarse, son tiempos de pelear, de mucha guerra espiritual, guerrear mucho hasta que algo fluya en medio de la adoración. Pero en tiempos de avivamiento piensa que uno ya está, ya la tiene atada, ¿no? Ya tiene la vaca atada, ya no pasa nada. Tu abuela. Ahí es donde empezamos a lidiar con las pequeñas zorras, que son pequeñas situaciones que alguien dice, bueno, eso no podrá apagar un avivamiento. Y te sorprenderías qué es lo que termina en ocasiones apagando los avivamientos. No suelen ser los grandes principados, no suelen ser las grandes potestades, porque justamente cayeron, por eso el avivamiento entró y tuvo lugar, sino que son pequeñas cosas, pero tan estratégicas que logran robar el gozo de la victoria. Por eso dice, en Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice, atrapen esas zorras que aunque pequeñas, se roban nuestro fruto que apenas está en ciernes, que apenas está naciendo, que apenas está creciendo. Amén. Y ese es el grado de retaliación que más preocupa el corazón de un pastor y que creo que a cada uno de los que tenemos nuestras manos en el arado nos preocupa cuando ya empezamos a apacentar pequeños, como muchos de ustedes ya están empezando a hacerlo en este tiempo. Nos preocupa cuando cosas que les pasan en las semanas les apagan la fe, les roban el gozo, los desenfocan. ¿Sí o no? Es lo que a todo apacentador, a todo pastor, a todo líder le preocupa. No tanto la retaliación en sí, porque sabemos que tiene su tiempo contado. Uno lo sujeta, eso se acaba. Amén. Y hace ya unos cuantos años atrás, unos 10, 11 años atrás, empecé a experimentar esto de las retaliaciones. Nuestro amigo Joe, el primo, es primo de Anita, pero ya es primo de Fran ahora. Le dijo tanto tiempo primo que es más primo de Fran que primo de Anita. Él nos enseñaba a orar siempre después de cada reunión, sujetando todo espíritu de retaliación y venganza. No solamente por nosotros, sino por la gente que despedíamos después de cada reunión, sujetando todo espíritu de retaliación y venganza. Y empecé a experimentar en mi propia carne las retaliaciones. Y más aún cuando empezamos a entrar en temas de guerra espiritual, de liberación, donde uno literalmente se está metiendo de lleno en el campo enemigo a arrebatarle las almas al enemigo, es donde claramente empieza a estar en el ojo de la tormenta, en el ojo del francotirador. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pero hay una revelación que yo recibí hace muchos años atrás y yo les quiero compartir en esta noche. Y si se olvidan de todo lo demás que hablé, pero se llevan esta rema, yo creo que se llevaron lo más importante esta noche, aparte de la impartición del Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. Y esta es la palabra, es la rema, es la clave, es la llave de oro que a mí me resolvió la vida en cuestiones de retaliación. Y es cuando el Espíritu Santo me dijo, Dios no diseñó la retaliación como parte del Evangelio. Y este es el primer fundamento que yo quiero remover en esta noche. Porque hay veces que decimos, bueno, es parte de servir a Dios. Pero el Espíritu Santo me dijo, Dios no preparó la retaliación como parte del Evangelio. Amén. Así que yo quiero derribar toda fortaleza, toda estructura. Hoy cantamos con mi amiga Marlene, derriba toda estructura, arranca todo fundamento. Y esta es una estructura y un fundamento que yo quiero derribar en el nombre de Cristo Jesús. Dios no diseñó la retaliación como parte de tu evangelio. Tu evangelio no es un evangelio de gloria y retaliación, de poder y represalia, de que le doy un palo al diablo y él me da otro de vuelta. No es esa, porque eso no es vida abundante. ¿Cuántos están conmigo? Eso no es vida plena. Esa no es la verdad del evangelio para nuestras vidas. Amén. Esto es muy importante de entender, porque hay verdades que están tan asentadas en nosotros que ya las tomamos como verdad. Y el momento que la tomamos como verdad se construye una fortaleza. Entonces en algún punto uno ya no espera ser libre de las retaliaciones. Uno más bien se prepara para las retaliaciones. ¿No? Ya pido oración, oren por mí porque ya veo la semana que me viene. No, decirle al que tenés al lado, derribo todo argumento. Amén. Que son argumentos que no hemos aprendido, o sea, que no lo hemos asimilado por maldad. Porque
porque estamos desviados, sino porque hemos sido enseñados, o porque la experiencia fue marcando un camino. Vieron que hay caminos que se construyen porque alguien pasó muchas veces por ahí, entonces hizo una brecha en medio del pasto y alguien ya después le tiró cemento arriba y quedó un camino, ¿no? Pero yo quiero derribar ese argumento en esta noche en el nombre de Jesús. Dios no preparó la retaliación como parte de nuestro evangelio. Y amado, esta es una verdad que no es que hoy la saqué de un manual de sermones, sino que es la verdad que he vivido todos estos años. Y vaya si me he metido en nido de víboras. Y nos metemos. Y vaya si hemos metido las manos en territorio enemigo. Pero, amados, yo les puedo decir que la retaliación no es parte de lo que Dios ha diseñado como parte del evangelio. Amén. Y es muy importante que entendamos esto. Me acuerdo cuando era un chico, escuché una vez una entrevista a Carlos Anacondia donde le decían, hermano Carlos, me imagino las luchas que debe tener a las noches, ¿no? O cómo el diablo se le debe levantar, o las perturbaciones que debe tener usted o sus hijos o su familia. Él dijo, yo duermo como un bebé. Yo duermo como un niño, dijo. Yo no puedo decir nunca que el diablo se me apareció en la pieza, que una sombra me agarró las patas en la noche. Nunca. Yo duermo como un bebé. Amén. Y le preguntaron, me acuerdo, yo tenía unos 18, 19 años cuando me vi esta entrevista, y él dice, porque yo aprendí que la cobertura y el respaldo de todo lo que hacemos está en la gran comisión. Amén. La cobertura y el respaldo para todo lo que Dios nos mandará a hacer, iglesia, está en la gran comisión. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y casi esta prédica se llama El poder de la gran comisión, pero sabía que iba a tener más garpe cómo salvarnos de la retaliación. Amén. Ahora sí vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo voy a compartirles algunos principios que he ido aprendiendo a lo largo de los años, que hace que uno no viva una vida de retaliaciones. Quiero ser claro en esto. No significa, amado, que no va a haber lucha espiritual. No significa de que no va a haber conflicto espiritual. Estamos en un conflicto espiritual. Estamos en una contienda espiritual. Fran nos enseñó el domingo pasado de que Jesús oró no para que nos saque del mundo, sino para que Dios nos guarde del mundo. Porque tenemos una misión en este mundo. Y dijo, porque el mundo los odia, porque les he dado mis palabras. Así que, amados, si Dios te ha confiado sus palabras, tienes que saber que el sistema de este mundo es un sistema que está en conflicto con la simiente que tú portas. Amén. No estoy diciendo que no va a haber lucha, que no va a haber guerra, pero sí que uno no tiene por qué vivir una vida de un palo y un palo. Una piña yo y una piña él. ¿Cuántos me están siguiendo? Sino de que Dios nos ha dado un evangelio que es vida y es vida en abundancia. Amén. Así que Marcos 16, 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este versículo me acuerdo cuando era un adolescente, me volvía loco. Específicamente. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra. ¡Wow! Y el Señor los ayudaba en la obra. Qué lindo predicar y el Señor nos ayude en la obra. Amén. Y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Gloria a Dios. Vemos que cuando Jesús comisiona a los discípulos, le dice que al que cree estas señales, le seguirán. Y empieza a enumerar una serie de señales que acompañarían la tarea, la misión que ellos iban a cumplir, como nosotros también seremos enviados a cumplirla
en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estas señales, decía, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en nuestras manos serpientes, aunque viviéramos algo mortífero no nos hiciera daño, y poner las manos sobre los enfermos y que éstos sanarían. Amén. Sabemos que aún hay muchas más señales que acontecen y respaldan toda obra que hacemos. Amén. Pero a grandes rasgos esta enumera la mayoría de las cosas que acontecen cuando el Evangelio es llevado, cuando el Evangelio es predicado. Amén. Y vemos que hay 3 manifestaciones que hablan de respaldo. Dios confirmando nuestras palabras. Dios diciéndole amén a lo que nosotros decimos. Amén. Y hay 2 que tienen que ver con cobertura, que tienen que ver con protección, que tienen que ver con un cuidado de Dios con nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Las 3 que hablan sobre respaldo son sanar enfermos, liberar demonios, o endemoniados, mejor dicho, el demonio no lo libramos, y hablar en nuevas lenguas, lenguas espirituales. Amén. Y las 2 que hablan de protección, que hablan de un cuidado, de una cobertura, son tomarán en sus manos serpientes y no le harán daño, beberán cosa mortífera y nada los dañará. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Ahora, cuando yo leía esto de adolescente, yo estaba loco por ver el poder de Dios. Así que no perdí oportunidad cuando había una necesidad de algo, ahí estaba Nahuel poniendo la mano. Así me metí en cada lío también. Flor me conoció justo en esa etapa. Era un loco bárbaro. Amigo, vos me hace acordar mucho a mí. Este es un loco lindo. Hombre de fe. Amén. Si no, preguntar a Fran. Tenía que andar atajando las locuras que andaba haciendo. Porque yo quería buscar dónde estaba el poder de Dios. Y algo cambió en mí cuando me di cuenta que no eran los discípulos que perseguían las señales, sino que eran las señales las que los perseguían a ellos. Dios los seguía y confirmaba todo lo que ellos hacían. Y no era que ellos andaban metiéndose en lío y probando la protección de Dios. Era que donde Dios lo mandara, Dios los guardaba. ¿Cuántos me están siguiendo? Y por esto llamo a esto el poder de la comisión. El poder del envío. ¿Cuántos me están siguiendo? Hace unos días atrás un amigo me mandó una encuesta teológica que decía, ¿qué crees sobre la salvación? ¿Es por fe? ¿Es por obra? ¿Es por...? Bueno, había que contestar toda una grilla para saber de qué denominación eras. O a qué denominación se acercaba más tu doctrina. ¿No? Entré en un conflicto porque de todas las opciones que había no estaba de acuerdo con ninguna. Dije, estoy más mal de lo que pensaba. Pero me llamó la atención una de las preguntas que decía, ¿cuál crees que es el gobierno de la iglesia? ¿Cómo se organiza el gobierno de la iglesia? Una opción decía por el Papa, y por su arzobispo, por su esto, lo otro. Sabemos que esa es claramente la respuesta católica. Otro decía por ancianos. Sabemos que eso tenía que ver con los mormones. Otro decía por un gobierno apostólico y profético. Sabía que eso era un poquito más pentecostal o neopentecostal. Otro decía por el gobierno de los pastores como cabeza. Sabía que eso era más bautista. Y yo digo, no estoy de acuerdo con ninguna. El gobierno de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y a lo sumo concilios de gente que escucha como cuerpo y concilios con una mentalidad, con una visión apostólica y profética. Quiero ponerle este fundamento. Fundamento de nuestra fe, de la iglesia, del gobierno de la iglesia, lo gobiernan no apóstoles y profetas, sino una mentalidad apostólica y profética. Amén. Si la iglesia la gobierna una mentalidad evangelística, como hay iglesias que las gobierna una mentalidad evangelística, lo que gobernará esa iglesia será ganar almas, salir como osados a donde sea, como sea, en el tiempo que sea, y tratar de traer a lo que más podemos a Cristo. Y la fe de esa iglesia también va a estar gobernada por esa mentalidad. El hermanito que no está trayendo mucha gente el domingo se va a sentir como un mal cristiano. No estoy haciendo, soy un calientabanca al final. Yo he hablado con gente así, que está frustrada, y uno dice, ¿por qué está frustrado? No, o sea, no le estoy pudiendo hablar a nadie en el trabajo. Porque lo gobierna una mente evangelista, como si la misión fuera completamente evangelística. Generalmente también son las iglesias que se llenan de gente y nadie las apacenta, porque no hay una formación pastoral, no hay un discipulado efectivo. El asunto es traer. ¿Cuántos me están siguiendo? Ni sé a quién le estoy predicando, pero lo traigo. Capaz estoy trayendo al enemigo de la iglesia, pero lo traigo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amado, el evangelismo es una de las partes de los oficios de la iglesia,
pero no es la mentalidad que gobierna el accionar de la iglesia. Amén. Tampoco es el pastoral, que es el gobierno más predominante que ha habido en la iglesia en los últimos 100 años. Desde el 1900 para acá lo que ha predominado ha sido un gobierno pastoral en las iglesias. Y aunque hacemos concilios de la ciudad, somos un montón de gente que también administra pastoralmente el concilio. ¿Y cuál es el problema de un gobierno pastoral? Que el rol pastoral es apacentar a las ovejas, es cuidarlas, es integrarlas, es que todo encuentren un lugar dentro del rebaño, ¿sí o no? Que tengan una identidad, que sepan para qué están, darle la palabra, amén. Eso tampoco puede ser lo que gobierna la mentalidad de la iglesia. Porque lo máximo que el pastor va a ser integrar, pero nunca va a discernir, de pronto si no está integrando o dándole lugar de servicio a un lobo, ¿cuántos me están siguiendo? A un lobo rapaz, a un enemigo de la obra. Y esa iglesia se va a sentir que está haciendo las cosas bien si está integrando, si está logrando que todo encuentre en su lugar. Y en ese afán muchas veces de que encontrar que todo encuentre en su lugar, muchas veces hacemos lío. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si vamos al libro de los Hechos, y yo le invito a que lo puedan leer, es un libro precioso, van a ver que todos los movimientos de la iglesia están dirigidos por una mentalidad apostólica y profética. La iglesia de Antioquía, en Hechos 13, era una iglesia, dice la Biblia, de maestros y profetas, que ministraban al Señor en ayuno y oración, y ahí es donde creció Pablo, llamado antes Saulo de Tarso. Y ministraban al Señor en ayuno, en oración, hasta que el Espíritu Santo dijo. Alguien diga conmigo, hasta que el Espíritu Santo dijo. El fundamento de la iglesia es profético, lo que Dios dice, lo que Dios habla. Amén. Si el fundamento de la iglesia es pastoral, yo voy a ungir a alguien para algo, solo para que se sienta parte de la iglesia. Ellos no le ponían la mano a nadie en la cabeza, salvo que el Espíritu Santo dijo. Muchas veces decimos, ¿cómo quisiera que la iglesia del libro de los Hechos sea la iglesia de nuestros tiempos? Bueno, quizá tendríamos que dejar de ungir gente para que sienta que es parte y empecemos a hacer las cosas porque el Espíritu Santo dijo. ¿Cuántos me están siguiendo? El Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la tarea que los voy a enviar. Y de una iglesia que es un vientre profético, de gente que ministra al Señor y escucha al Señor, nace un ministerio apostólico. La palabra apóstol o apostólico significa enviado. Alguien que es enviado. Alguien que lleva una misión. Alguien que lleva una comisión. ¿Cuántos me están siguiendo? El éxito de Pablo no es de que él le predicaba quien se le cruzaba, sino que él fue enviado donde Dios lo mandaba. Que él fue llevado a donde Dios lo mandaba. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, luego sí, en el cuerpo podrán crecer ancianos, pastores, gente que apaciente a lo que están siendo convertidos. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero porque estamos yendo a donde apostólicamente Dios nos envió. Sé que Dios levantará esta casa apacentadores, pastores, gente que apacentará la grey del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Evangelistas, gente que predicará a tiempo, fuera de tiempo. Amén. Pero que serán enviados a su tarea bajo un gobierno apostólico y profético. Pastorearás con amor y fervor de pastor, pero bajo una guía profética y bajo una cobertura apostólica. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Que no hablo de los apóstoles modernos, de cuánta iglesia tengo bajo mi cobertura, porque ese no está apostolando a nadie, ni conoce a los que apostolan. ¿Cuántos me están siguiendo? Sino que hablo de una iglesia que el Espíritu Santo habla, entonces todo lo que hace es porque el Espíritu se lo mandó a hacer, y somos enviados cada cual a su asignación, porque somos enviados apostólicamente. ¿Cuántos me están siguiendo? Quiero romper aún todo mote del apóstol. Apostólicamente es enviado el que va enviado con dirección, va enviado con una misión. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y amados, el Evangelio es profético y apostólico. El éxito de los discípulos es porque fueron enviados con palabra. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en todo Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Digan conmigo, profético. Porque hay una palabra, hay una instrucción. Y apostólico, enviado, porque hay una asignación. Entonces, amado, en lo apostólico y lo profético está el secreto de la cobertura espiritual. ¿Me están siguiendo? Porque yo estoy yendo donde Dios me dijo. Por tanto, fui enviado. Amén.
Una de las maneras que los apóstoles grafican esto es con la figura del embajador. El apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores. ¿Cuántos recuerdan eso? Y la figura de un embajador es que es un representante de un gobierno que lo envía. ¿Ya conmigo? Envía. Amén. Ahora, si el embajador sale de su jurisdicción y quiere hacer lo que quiere porque soy el embajador, no hay ninguna ley que lo ampare. La única ley que lo ampara es que él vaya y haga aquello a lo que fue enviado. ¿Cuántos me están siguiendo? Así es que hemos visto en los noticieros algún desfasaje del embajador de tal país, en tal nación, y se la dieron de Playboy y, tal, y apelaron a un derecho de amparo de su nación, y su nación no lo pudo amparar porque se encontraban en lugares donde no fueron enviados y haciendo lo que no los mandaron a hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, por más que el que te envió sea el rey de Prusia, no te puede, no sé ni qué es Prusia, pero no te puede amparar. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque él no te mandó a eso. ¿Me siguen? Porque nadie te dijo, nadie te mandó. ¿Cuántos me están siguiendo? Creo que este punto se explica solo. La primera clave de la cobertura es estar donde Dios habló y donde me mandó. Y no donde nadie me dijo y me mandé solo. ¿Cuántos me están siguiendo? Sé que este es el nivel más sencillo, pero es necesario para poder plantar el fundamento de la palabra de hoy. Amén. Primer nivel de cobertura es el poder de la comisión, el poder del comisionamiento. Hoy en día hay un mensaje que tiene una base de verdad, pero tiene una simiente de engaño. Y es de que Dios no puede usar a todos. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Dios no puede usar a todos. Y aunque es una verdad, pero dicha con un espíritu incorrecto, puede ser una verdad a medias. Y puede hacer también lo que hace crecer tanto rebelde, tanto hijo rebelde ahí por el mundo. Que no, nadie lo pastorea, nadie lo corrige, nadie lo instruye. Y no es extrañe que sean los que después en algún momento también dejen mal parado el evangelio. ¿Sí o no? Y alguien dice, los evangélicos son todos iguales. No, vos conociste justo uno. ¿Sí o no? Amén. Porque decimos, todos somos hijos de Dios. Y verdad, todos somos hijos de Dios. O sea, yo puedo hablarle a quien yo quiera, hacer lo que yo quiera. Y si bien hay algo de verdad en eso, también lo cierto es que el evangelio no es solo el mensaje que hablo, sino el espíritu que imparto. Amén. Y muchas veces estamos multiplicando creyentes o multiplicándonos en otros, pero la pregunta es, ¿qué simiente estamos multiplicando en los que multiplicamos? Tuve una persona que quiso venir a congregarse con nosotros y me decía, mira que yo soy evangelista, en 4 domingos te lleno la iglesia. Bueno, dije yo, y estábamos en medio de la tratativa a ver si alquilábamos o no un local, y porque realmente nos estaba quedando chica la casa, y esta persona me dijo, alquilaros sin dudar, porque pensaba que yo no lo alquilaba porque era muy grande el lugar. Yo en realidad quería saber si Dios nos estaba mandando. Amén. Y me dice, alquilalo sin miedo, porque en un mes te lo lleno. Si no, preguntar a fulano en la iglesia tal, cuando yo me congregaba ahí, si yo no se la llené. ¿Cuántos me están siguiendo? Además, no le estoy exagerando nada a la conversación. ¿Me están siguiendo hasta acá? Amén. Y amados, hablando crudamente, no me interesa ni el ministerio evangelístico de esa persona, ni tampoco los que me puede llegar a traer. Porque yo sé qué tipo de simiente me va a multiplicar. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y amados, eso solamente puede mantener sano el mover de Dios y sano el avivamiento si nos gobierna una mente apostólica. Una mente pastoral va a decir, hay lugar para todos. Una mente evangelística va a decir, gloria a Dios, un nuevo. La mente apostólica dirá, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuántos me están siguiendo? Una mente apostólica dirá, como el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corintios, cuidado con quien comparten la mesa. Pero yo no le digo cuidado de las prostitutas, de los borrachos, ni de los malhechores. Sino que le digo, tengan cuidado de los que se dicen ser hermanos y no lo son. Porque ese es un engaño mucho más difícil de discernir. No tengo problema, decía Pablo, que se junten con los pecadores, porque ustedes saben que son pecadores. No se van a comer cualquier cosa que les digan, porque está a todas las claras. Ustedes pueden ir, pueden ser luz para ellos. Pero cuidado con aquel que se parece mucho a ustedes y siembra división, siembra engaño, siembra corrupción, siembra inmoralidad. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá?
Entonces una mente apostólica discierne cuando quizá la gran cosecha que se está levantando no es una bendición, sino que nos están llenando la iglesia de perros, de malos obreros y mutiladores del cuerpo. Amén. Digan conmigo, gobierno apostólico y profético. ¿Voy bien hasta acá? Amén. Entonces, amados, la primer cobertura, la primer gran cobertura que el cuerpo de Cristo puede tener es un gobierno apostólico y profético. Y que quiero ser muy claro en esto, no estoy hablando de la autoridad del apóstol ni del profeta, sino de un concilio donde el Espíritu Santo tiene gobierno de la iglesia. Una iglesia profética es una iglesia que oye al Señor. Claramente, entre sus ovejos tendrá gente con gracia profética, con profetas. Y seguramente habrá gente con gracia apostólica, con ministerio apostólico. Pero lo importante no es que esté el apóstol o el profeta, que la iglesia tenga un espíritu profético y tenga un espíritu apostólico. Amén. Amados, Tierra Fértil es una iglesia profética y apostólica. Porque es una iglesia no donde ven y te profetizan hasta el último. Sí, a veces pasa. Pero lo que nos vuelve profético no es que decimos, así dice el Señor. Lo que nos vuelve profético es que no hacemos nada que no hayamos oído al Señor. Y no nos enviamos ni enviamos a nada que no sea el Señor que lo esté enviando. Pero puedes tener por seguro algo. Cuando seas enviado, serás como la flecha que ha sido disparada y dará en el blanco. Porque serás disparado con envío. Serás disparado con palabra. Serás disparado con dirección. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso también le damos tanto énfasis al proceso. Porque dice la palabra que los hijos de la juventud son como el guerrero que ha llenado su aljaba de saetas, de flechas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y amado, uno de los secretos de las flechas que son guardadas es que son flechas que son preparadas. Amén. Si no, no es que agarró cualquier ramita, le sacó punta y la disparamos, ¿no? Ustedes saben que en tiro se dice que cuando uno practica tiro, me contaron, yo no disparé nunca ni una pistolita de agua, si uno se desvía 1 milímetro del blanco, en la trayectoria ese milímetro termina siendo metros o kilómetros de desvío. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, cuando se está corrigiendo algo que todavía está en su punto de partida, es porque si la trayectoria sale torcida en el principio, se torcerá mucho más en el trayecto. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Por eso damos tanto hincapié al proceso, ser llenos de la palabra de verdad, ser purificados de toda levadura que no sea la del reino. Porque puede que cuando sale la flecha no se note, pero en la trayectoria se notará que terminó a kilómetros de distancia de donde originalmente tenía que ir. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso, aunque Pablo tenía un testimonio tremendo, Pablo, mi amado, no le predicó Billy Graham, no puede decir a mí predicó el evangelista, a él se le apareció Cristo. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ah! ¡Qué testimonio! De hecho, él dice que él se quedó en Damasco y ella le contaba el testimonio a todo y ya tenía discípulos. Porque cuando le empiezan a perseguir en Damasco, a él lo hacen escapar los discípulos. Pero andaba un Bernabé, que tenía espíritu de Francisco, y se enteró que había un Saulo que prometía y fue y se lo robó. Dijo, vos te venís conmigo, le dijo. Sí, se lo robó a la iglesia de Damasco. Le dijo, vos te venís conmigo, le dijo. Y se lo llevó a Saulo y se lo llevó a Jerusalén, dijo, se lo voy a presentar a los apóstoles, porque este también vio al Cristo. Ah, entonces se lo llevó a los apóstoles y dije, miren muchachos, miren el que les traje. Y dice que los apóstoles tenían miedo, porque sabían que Saulo era un asesino de cristianos. Entonces los 12 se escondieron, no lo quisieron recibir, y así fue que se lo llevó a Antioquía. En Antioquía, uno dice, con tremendo testimonio, lo nombraron un evangelista. Bueno, muchacho, andá y contá tu testimonio. Hay veces que nos apuramos a mandar evangelistas y no sabemos que quizá hay un apóstol en esa persona. ¿Cuántos me están siguiendo? Nos apresuramos a que sea productivo para el reino, en vez de que viva el proceso y sea 100 veces más productivo para el reino. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que Bernabé se lo robó, no para usarlo para el ministerio, sino para meterlo en procesos de transformación, procesos de purificación. Así que se lo llevó. Y dice la Biblia que ese Saulo, que en nuestras iglesias modernas ya lo harían hacer un podcast, que cuente cómo fue cuando se encontró con Cristo cara a cara. Ya lo estarían llevando a los congresos, ¿sí o no?
a que cuente lo que pasó con él. ¿Vieron cuando se convierte un famoso, inmediatamente lo paran en la luz, contar lo que pasó con tu vida? No sabe ni hablar todavía al público, la persona, pero sí, sí o no. Haríamos locuras hoy con Saulo de Tarso. Bernabé lo llevó a una compañía de profetas y maestros. Y ministraban al Señor en ayunos y oración y escuchaban al Espíritu Santo. Y 3 años después, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Y Amado en su primer envío le predicó un político y dejó ciego un brujo. ¡Ah! Porque, amados, cuando sos disparado de un vientre profético, de un esto dice el Señor, sos un apóstol que da en el blanco, sos un enviado. Yo creo que esta es una casa apostólica porque saldrán apóstoles de este lugar. No apóstoles porque tendrán coberturas y yates y cosas raras. Apóstoles porque son disparados a la asignación a la que fueron enviados. Amado, hoy no gozamos lo que Dios está haciendo en Hudson. Pero el éxito de lo que hoy esté pasando en Hudson fue porque Dios lo dijo y esperamos el tiempo que Dios lo diga. Y cuando fuimos disparados, fuimos una flecha certera. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos quieren ser disparados proféticamente y apostólicamente? Amén. Y amado, cuando uno es enviado a la tarea que Dios lo manda, uno es enviado con respaldo y cobertura. Amén. Yo sé que acá todos lo entendemos y todos estamos claros. O sea, de acá ya el que se quiere enviar solo o mandar a donde nadie lo mandó, ya es porque es un rebeldón bárbaro, ¿no? Ese sí cabrita, ¿no? Amén. Pero saben que el enemigo es muy sutil porque él sabe de derechos legales. No, si alguien es abogado, es el diablo, ¿no? Con el perdón de los abogados que pueden estar mirando. Si alguien sabe de huecos legales, si alguien sabe de derechos legales, vacíos legales, es Satanás. ¿Cuántos me están siguiendo? Si alguien sabe de vacíos legales, es el enemigo. Él sabe qué legalidad a ti te cubre. Él sabe qué legalidad a ti te guarda. Entonces, ¿qué hace? Sabe que eres obediente. Sabe, Brian, que vos sos obediente a Dios. Entonces, Él genera situaciones que te empujen y te obliguen a hacer algo fuera de jurisdicción. ¿Cuántos me están siguiendo? Es como este embajador que fue enviado a una misión, es intachable el embajador, pero el ayudante que le mandaron le dice, ¿y si nos vamos por unas margaritas a la noche? Me dijeron que hay un boliche por acá. No, yo vine como un enviado, ¿no? Yo soy alguien ejecutivo, soy alguien enviado, no puedo. Y le dice, bueno, hagamos una cosa, acompáñame, busco algo para que... ¿Cuántos me están siguiendo? Y lo trata de llevar y va corriendo las marcas hasta que lo termina poniendo en un lugar donde el derecho legal que lo cubre ya no lo puede cubrir. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, el enemigo sabe que no vas a salirte de la instrucción de Dios para tu temporada. Pero lo que va a hacer es meterse en tu realidad, meterse en tu ámbito, y alguien venga a pedirte un pedido de oración, alguien venga a tu negocio y te diga, estoy pasando esto, y toda la compasión de uno va a ser que uno le empieza a dar palabra, le empieza a orar. ¿Cuántos me están siguiendo? Y es una trampa para conectarnos con un ámbito que tiene una autoridad espiritual asignada. Hay territorios que tienen una autoridad espiritual asignada. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Yo, amiga, ¿puedo compartir el testimonio de la abuelita? Es que mi amiga... Sí. Tengo una amiga que tiene rulos. Me rompí la pastilla. Que canta, no saben las canciones, compone. Que una vez me contó de que una vecina de dudosa procedencia... No, en serio, una vecina que sabemos que es bruja, pero le dijo, viste la vecina al frente, que está viejita, que esto y lo otro, ¿qué te parece si le limpiamos la casa? ¿Y qué cristiano le va a decir no a un vecino que te dice, Ana, si le limpiamos la casa a doña Betty? Puede decir algo, ¿no? Y vamos, supongamos una abuelita que no puede por sí misma, vamos.
¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, ella no fue a orar por nadie, no fue a tomar la tierra. ¿Me siguen? Ya una vez que estaban ahí, limpiaron la casa y todo, y la abuelita estaba mal, y estaba enferma. Antes de irse le dice, ¿qué te parece si no le haces una oración? ¿Qué va a decir delante de la pobre abuela que está ahí? ¿Cuántos me están siguiendo? Sí, no, claro. Cuando uno ya está equipado y entrenado, es más fácil saber cómo sortear la situación. Pero cuando uno lo agarra medio torcido, medio tambaleante, bueno, y ella me contaba cómo sintió que al empezar a orar por esta mujer, una opresión empezó a tomar gobierno de su vida. Una carga empezó a tener y que le robó todo lo que venía. Era una temporada, me acuerdo que venías recibiendo cosas preciosas de Dios. Venía como de 3 domingos que venía llenura tras llenura y de pronto eso le robó y la metió en un pozo oscuro. Y dice, ¿cómo fue que me metí acá? ¿Quién me mandó a meterme acá? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, el enemigo es muy astuto para meternos en territorios donde él tiene jurisdicción y donde nosotros no salimos de la jurisdicción que nos cubre. Es una cuestión de legalidades espirituales. Amados, descubrí hace poco que Jesús sabía de esto. Y fue un poco escuchando a un pastor y un poco con unas conversaciones con mi amigo, que descubrí que Jesús no hizo milagros en todas las ciudades que estuvo, sino que el 99,9 de los milagros de Jesús y liberaciones ocurrieron en Capernaum. ¿Se dieron cuenta de eso? No fueron en Jerusalén. En Jerusalén iba a bardear. A Jerusalén iba a pelear. Ahí iba, hipócrita, generación de víboras. ¿No? Ahora en The Chosen se le pone la vena así a Jesús. ¿Cómo escaparán del fuego del infierno? Le dice. Ahí no iba. Ahí le decían, haznos una señal. Tu abuela, le decía. La única señal que ustedes van a tener es la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y volvió a la vida. Es lo único que van a ver. ¿Cuántos me están siguiendo? Ay, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén, que matas a tus profetas. Él iba a bardear a Jerusalén, no iba a hacer milagros. Pero en Capernaum hizo muchos milagros, muchas sanidades. Cuando él se salía del territorio de Capernaum y se le aproxima una sirofenicia y le dice, mi hija está atormentada. Imagínense, vamos por Capernaum. Maestro, mi hija está endemoniada, sé libre. Este tiene lepra, sé limpiado. Pero se salió de Capernaum, cruzó la 122 de La Plata a Berisso. Vieron que la vereda de acá de 122 es La Plata y de la vereda de allá es Berisso. Él cruzaba la vereda, al Jesús que hacía milagro acá, cruzó la vereda y una sirofenicia le dice, mi hija está gravemente atormentada. No es correcto que los perros coman la comida de los hijos. Inmediatamente. Y alguien me va a decir, bueno, pero si le insistieron le sacaron un milagro. A él no le sacaron ningún milagro. Él le dice, tu fe lo ha hecho. Esa mujer tenía tanta fe que tocó el corazón de Dios. Él no se metió a hacer obra de ministerio donde no era territorio de ministerio. Y amado, no me pregunte cómo funciona eso. Es un misterio. ¿Me siguen? Amado, los peores líos que me he metido fue cuando fui enviado a una ciudad y después me tomé 1 día o 2 días para visitar otra ciudad porque ya que estamos en otro país y ahí me quise poner a hacer alguna señal de Dios. La segunda vez que viajamos a Colombia creo que habría adelgazado 5 kilos de lo que vomité después de hacer obra de ministerio en territorio que no era para ministerio. Y alguien dice, pero yo fui en el poder del Espíritu Santo. Cuando estuve en la ciudad donde fui a predicar, los endemoniados se manifestaban, los enfermos se sanaban. Y mi amado, me crucé de ciudad a otra ciudad y no voy a decir que no pasaron cosas de parte de Dios, pero yo casi me muero. De todos los colores vomité. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Jesús no hacía milagros donde no era territorio de ministerio. Amén. Dice que en Nazaret él no pudo hacer milagros. Y él no volvió nunca más a esa tierra. Y concentró prácticamente todo su ministerio en la tierra de Capernaum. Y ahí mostró grandes señales, grandes prodigios. Tantos que aún les dijo, si en Sodoma y Gomorra si hubiesen hecho la mitad de los milagros que tú viste, Capernaum, hace rato que se hubiese salvado. Así que ojo con no recibir mis palabras después de todo lo que vieron. Porque al que más se le dio, más se le reclamará. Amén.
Hay del que vio mucha gloria. Y aún así se resiste a las palabras del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque dijo, los Sodoma y Gomorra que ustedes dicen, no, esos eran unos libertinos. Si ellos hubiesen visto el 5% de los milagros que ustedes vieron, hace rato se hubiesen convertido. Les digo que en aquel día Sodoma y Gomorra los juzgará a ustedes. ¿Cómo se explica eso? No me pregunten, solo con derechos legales. ¿Me siguen hasta acá? Pero él no se movía de donde no era tierra de ministerio. Amén. Entonces es muy importante poder identificar cuando una situación está tirando de nuestro don, está tirando de la carga ministerial que hay en nosotros y nos está queriendo llevar a hacer obra de ministerio en territorio donde no nos mandó Dios a hacer tarea de ministerio. ¿Me están siguiendo? Si en este tiempo Dios te está mandando a ser formado en esta casa, tú concéntrate solo a recibir en este tiempo la impartición y lo que Dios está haciendo en esta casa. Y espera instrucciones. Porque, amado, cuando venga instrucción sobre tu vida, vas a hacer una flecha y va a dar en el blanco. Amén. Yo en el nombre de Jesús hoy traigo luz sobre toda situación que está hoy despertándose alrededor tuyo. Personas con enfermedades, personas con ataduras espirituales, personas a punto de divorciarse, y vienen a ti y jalan de tu don, tiran de tu don. Porque, amado, yo sé que hay un don en cada uno de ustedes. Sé que hay una gracia que Dios ha dado, como también la ha puesto en mi vida. Y yo sé cuando están tirando de mi pastorado, cuando están tirando de mi fuego evangelístico. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero sé también cuando me están queriendo sacar del lugar donde Dios me envió y donde tiene jurisdicción para guardarme, donde tiene jurisdicción para cubrirme. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que me acompañen rápidamente Efesios. Tomé mucho tiempo en este primer punto, los otros dos voy a volar, créanme. Efesios capítulo 5. Primer cobertura entonces en la comisión. Amados, tienes una cobertura en tu comisión. Amén. Tienes una cobertura en tu comisión. Si ya se te ha comisionado algo en esta casa, tienes que saber que ese es tu Capernaum. Es tu tierra de ministerio. Es la tierra donde Dios te envía. Algún día vamos a hablar de otras tierras. Que a mi amigo experto en geografía espiritual. Pero si aún no, permanece, porque en los próximos días, muy próximamente, vendrá palabra de comisionamiento. Esta palabra que yo estoy hablando es porque sé que estamos a las puertas de una temporada del envío de los 70. ¿Cuántos recuerdan Jesús cuando envió los 70? Dice que Él los envió, les dijo vayan de dos en dos, en cada puerta, digan el reino de los cielos ha llegado, y si los reciben, quédense allí, sanen enfermos, limpien leprosos, liberen endemoniados. Si no los reciben, sacúdanse los pies, sigan de largo. ¿Cuántos recuerdan? Esa fue la primera comisión que hubo en la Biblia. Antes de la gran comisión, los envió a los 70. Sé que vienen tiempos de comisión de los 70. Vienen tiempos donde muchos van a ser en este tiempo enviados, van a ser direccionados a una asignación, a una palabra. Y ahí vas a encontrar una tierra donde vas a poder fluir con libertad porque habrá cobertura sobre tu vida. Amén. Amado, es tan sutil el enemigo con esto que muchas veces tenemos retaliaciones y creemos que son de la obra que estamos haciendo en la comisión que Dios nos dio. Y no, las legalidades que está teniendo el enemigo para atacarnos es todo lo extra que Él hace llegar a nuestra vida y nos pone en territorio de legalidades donde Dios nunca nos mandó. Y yo tengo que ser visceral con esto. ¿Cuántos me están siguiendo? Decimos, Señor, yo al final te sirvo. Y la cobertura donde está es que lo que se rompió en tu coraza de cobertura no está en la asignación donde Él te mandó, sino que está en todo lo que estratégicamente Él te pone en la semana donde gobierna otra autoridad y donde está fuera de la jurisdicción de la cobertura de Dios. ¿Me están siguiendo hasta acá? Amado, es muy sutil, pero yo confío que en los próximos días Dios traerá luz. Te empezará a alumbrar y empezarás a darte cuenta dónde están las legalidades en la semana donde se cuelan las pequeñas zorras que se roban el fruto del gozo de tu temporada. Porque yo te puedo asegurar que no es en la tierra de tu asignación. Es en toda otra sutileza en la cual las pequeñas zorras tienen legalidad para entrar. Amén. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, punto número 1, tienes una cobertura. Katy. Tienes una cobertura en tu comisión.
Punto número 2. Tienes una cobertura en el cuerpo de Cristo. Digan conmigo, punto número 1. Están distraídos. Digan conmigo, punto número 1. Tienes una cobertura en tu comisión. Punto número 2. Tienes una cobertura en el cuerpo. Quiero leerle Efesios 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y este es un misterio de la cobertura. La cobertura no es solamente estar bajo el pastor. La cobertura no es solo estar bajo el apóstol. La cobertura no es solamente estar bajo un líder. Si tienes una cobertura en tu líder, en la obediencia a tu pastor o a tu apóstol. Pero la verdadera y más excelente cobertura es estar sujetos los unos a los otros. Es que tú tienes una cobertura en quien es cuerpo contigo. Amén. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¡Apa! Alguien puede decir, ¿y por qué yo me voy a sujetar a Nahuel? Y yo soy más grande que Nahuel. Nahuel podía ser mi hijo, mi nieto. ¿Saben por qué? Por reverencia a Cristo. Y yo porque me voy a sujetar a Brian si se roba la golosina de los chicos. Perdón, amigo, te quemé. Ahora saben quién es. Los palitos, sí. ¿Saben por qué? Por reverencia a Cristo. Porque yo no veo a Brian, veo que él es cuerpo de Cristo. Que él representa una porción de Cristo en medio del cuerpo. Amén. El pastor podría decir, ¿y yo por qué me sujeté a lo que Analía me dice si yo soy el pastor y ella la intercesora? Porque tengo una cobertura en mi intercesora. Por reverencia al Cristo que hay en ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo pueden ser testigos que algo que ella me dice, yo lo tomo en el nombre de Jesús. Amén. He caminado a la luz de revelaciones que Dios le ha dado a ella. Porque esto no es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de cuerpo. Amén. Y una mano lava a la otra, una mano rasca a la otra, ¿sí o no? ¿Y qué mano es mayor que la otra? Ninguna. Nos servimos los unos a los otros. Y una mano tiene una cobertura en la otra y la otra tiene una cobertura en la otra. Amén. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Yo declaro que los tiempos que vienen serán tiempos de una unción de cuerpo, como nunca antes la habías experimentado. Los tiempos que vienen serán un tiempo de una unción de cuerpo, de una unción de honra al cuerpo. Honrarás de tal manera a tu hermano, hasta el más pequeño de tus hermanos, por reverencia a Cristo. Porque se te abrirán los ojos y sabrás que no es Luciana, es Cristo en Luciana. Porque se te abrirán los ojos espirituales y sabrás que no es Nico, es Cristo en Nico. ¿Cuántos me están siguiendo? Es la revelación de Cristo, por reverencia a Cristo. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y acá empieza a dar toda una serie de sometimientos. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea, quien está maltratando a la esposa, a sí mismo se está maltratando. El que no está cuidando a su esposa, a sí mismo no se está cuidando. Está dañando su propio huerto, su propia vida, porque son uno. ¿Me siguen? Amén. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Luego dirá, esclavos, obedezcan a sus amos. No lo hagan solo cuando estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Pero también le dice a los amos, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Y inmediatamente habla de la armadura de Dios. Fortalezcanse por el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios. Porque no está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de lo que cubre espiritualmente al creyente. Lo que lo cubre, lo que lo reviste de toda armadura de justicia. ¿Cuántos recuerdan cuando Flor nos habló de la armadura? No es solamente yo lo oro y lo creo por fe, pero después yo no me someto a la autoridad del esposo, el esposo el de la esposa, los padres del hijo, el hijo el de los padres. ¿Cuántos me están siguiendo? No tienes ninguna armadura, ni ninguna justicia, ni ninguna fe, ni ningún casco de salvación. Porque es en el cuerpo donde esta armadura se construye. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? La esposa tiene una cobertura en su esposo. Y si la esposa se sale de esa cobertura y vive como si ella no fuera una con él, bueno, yo tengo que tener también lo mío, mi gusto, está perdiendo una cobertura que él le podría otorgar. ¿Están siguiendo? El esposo tiene una cobertura en su esposa. La esposa tiene una cobertura en su esposo. Y si los hijos no se sujetan a lo que los padres hablan de ellos, los hijos pierden la cobertura que tienen en sus padres. Pero si los padres no entienden a sus hijos y los exasperan y los hacen enojar, el padre también pierde una cobertura que tiene en su hijo. Hay una frase de Superman que me encanta. Donde Superman, ustedes saben, fue enviado a la Tierra de bebé, pero él de grande vio por un holograma un video de los padres de Krypton. Y la frase, el padre le da muchos consejos de vida y al final de todo le dice, el padre se vuelve hijo y el hijo se vuelve padre. Hay un momento, y si no pregunten a los que han cuidado a su padre en la vejez, donde el padre se vuelve hijo y el hijo se vuelve padre. Qué misterio ese. Hay una cobertura en los hijos. Hay algo en sus hijos que a ustedes le va a facilitar la vida en el reino de Dios. Hay algo en sus hijos que a ustedes le va a abrir camino en toda buena obra que el Señor les ha mandado hacer. Amén. Fran me compartió una palabra del domingo pasado tremenda, que creo que la estuvo ministrando a las chicas, donde él me decía que muchos hacemos hincapié en que el corazón de los padres se vuelve a los hijos, pero también es importante el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Muchas veces hablamos de que los padres sean de ayuda para sus hijos, pero también es importante que los hijos sean de ayuda para sus padres. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Hay una cobertura que completa al cuerpo de Cristo. Hay una cobertura en que tú como oveja, como siervo, como servidor, responda a la palabra que fluye de este púlpito, que habla este pastor. Pero también yo tengo una cobertura en saber escuchar lo que Dios habla a través de cada intercesor de esta casa, de cada profeta de esta casa, de cada ministro de esta casa. Hay una cobertura en que yo pueda reconocer la capacidad que Dios le dio a Marlene para desatar el río de Dios y yo saber seguir ese río. ¿Cuántos me están siguiendo? Nos completamos mutuamente. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos completamos mutuamente. Entonces, punto número 1, tienes una cobertura en tu comisión. Tu comisión tiene una legalidad para que todo respaldo de Dios te acompañe. ¿Cuántos quieren que el respaldo de Dios le acompañe? Amén. Él te respaldará en todo aquello que Él te ha mandado a hacer. Amén. Y te cubrirá en todo aquello que Él te ha mandado a hacer. Amén. Amén. Punto número 2, tienes una cobertura en el cuerpo. El cuerpo completará por ti lo que tú no puedes completarte por ti mismo. Y oro que el Señor cree coyunturas para que aprendamos cada día más a ser cuerpo. Amén. Y oro que se rompa toda estructura de autosuficiencia. Sé que muchos han crecido con una estructura de autosuficiencia, pelearla solo, saber cómo me la voy a rebuscar. De esta yo voy a salir
ya no hace falta que tengas que salir de esta solo, porque tienes cuerpo, porque hay gracia, porque hay miembros en este cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay algo maravilloso en el cuerpo. Hay cosas que de pronto Brian sueña y no las entiende, y yo las entiendo. Y hay cosas que me vengo preguntando, ¿cómo haremos con esto? Y el sueño de él tiene la respuesta que yo vengo preguntando hace rato al Señor, ¿cómo se come esto? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hay una cobertura. No es más importante el que interpreta que el que sueña, porque si no está el que sueña, ¿de qué vale que yo sepa interpretar? No hay mayor en el que le pida a Dios que en el que trae la respuesta, porque si no estuviera el que trae la respuesta, ¿de qué serviría que yo pida? Y si no hay quien pide, ¿cómo vendrá la respuesta? ¿Cuántos me están siguiendo? Pero cuando nos encontramos en Cristo, somos uno. Amén. Y dice que el ejército que Él está levantando, las huestes que Él está pasando revista, son los que se alegran con sus triunfos. La mentalidad de cuerpo es una mentalidad que nos alegramos por sus triunfos. No nos alegramos por si me usó más a mí o te usó más a ti. Nos alegramos porque el reino triunfa. Nos alegramos porque el reino avanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Llamado el último punto, está en Primera de Juan. Con este voy a ir terminando. Primera de Juan. Cinco, 4. Y es que si alguien me quiere ir acompañando con la guitarra, ya vamos terminando. Fran nos compartía el domingo pasado de 3 niveles de guerra espiritual que vivimos como cristianos. Primero de ellos, con demonios rasos, corregime amigo si digo algo mal, que en este nivel decía, todo creyente, así sea que ayer aceptó a Jesús su corazón, dijo algo más fuerte, ni siquiera necesita ser salvo. Pero en el nombre de Jesús los demonios se le van a sujetar. Y si no vean a Jesús cuando dice que algunos le iban a decir, maestro, en tu nombre no echamos fuera demonios. O sea que demonios echaron fuera. Sin embargo Jesús le dijo, yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y sin embargo echaron fuera demonios. En este nivel no hace falta mucha justicia, mucha santidad, ni mucho gobierno espiritual, sino el nombre. El nombre de Jesús hace que esos espíritus lo reconozcan y huyan. Amén. Pero habló de un segundo nivel que eran los principados, potestades, gobernadores espirituales. Y él nos decía que ahí sí es necesario estar en gobierno. Estos espíritus, si uno no tiene autoridad sobre ellos, sino que por el contrario, ellos tienen autoridad en nuestras vidas, uno no tiene autoridad para echarlos. Yo voy a un espíritu de ira a querer echarlo fuera, y yo estoy lleno de iras y maledicencias, ese espíritu se me va a matar de risa. Me va a decir, no tenés autoridad. Si no, vean a los hijos de Seba, que ellos dijeron al demonio, fuera en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Ya está en la frase, se nota que ni lo conocían a Cristo. Y dice que los demonios le dieron una paliza que los largaron desnudos, salieron corriendo por la calle. Y le dijeron, a Jesucristo lo conocemos, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Acá necesitamos gobierno, autoridad. Hay donde alguien que sí tiene autoridad sobre un espíritu lo puede echar fuera. Fran nos decía, en ocasiones necesitamos una oración del pastor, alguien que tiene autoridad sobre algo que nosotros no tenemos y ser libres de eso. Dios nos mete en procesos de purificación, cosas para ganar autoridad sobre cosas que antes tenían autoridad, pero que ahora fueron purificadas de nuestras vidas, estamos en autoridad sobre ellas. Pero que hasta acá todavía hablamos de poderes que podemos repeler, que podemos echar fuera. O porque el nombre de Jesús es poderoso, o porque yo estoy en autoridad y puedo echar esos principados. Pero Él nos habló de las mismísimas tinieblas también. Y nos habló que aquí ya el hombre no tiene jurisdicción. Porque las tinieblas fueron antes que el hombre. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Así que la oscuridad fue antes que el hombre. Y Fran nos decía que
Jesús oró por sus discípulos pidiéndole al Padre que los guardara del mundo. Que no los quitara del mundo, porque ellos tienen una misión en el mundo, pero sí que los guardara del mundo. Porque yo les he dado mis palabras y por eso el mundo los odia. Y Él nos habló de una clase de tinieblas que se van a levantar y nosotros no podemos echarlas fuera. Pero sí podemos vivir de tal manera que no tengan jurisdicción en nuestras vidas. Y Él nos habló, por ejemplo, cuando a Jesús lo quisieron tirar de un barranco. Dice que una turba endemoniada lo llevó hasta el borde de un barranco, pero dice que Jesús pasó en medio de ellos y ninguno lo empujó. Las tinieblas lo quisieron arrojar a la muerte misma, pero no tenían jurisdicción sobre Él. De hecho, cuando Él fue a la cruz, Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie podía quitarle la vida. Él estaba yendo en obediencia al Padre. No porque la muerte tenía jurisdicción sobre Él. Las tinieblas no tenían jurisdicción sobre Jesús y no tienen jurisdicción sobre tu vida. Son las mismas tinieblas que en ocasiones metían preso a los apóstoles. ¿Me están siguiendo? La primera que hablamos de la comisión, mientras esté en tu comisión, no tiene por qué haber retaliación. Amén. Mientras estés en tu comisión, no tiene por qué haber retaliación. La segunda que hablamos, sometimiento al cuerpo, mientras tú estás articulado con tu cuerpo, no tiene por qué haber retaliación. Pero lo cierto es que hay un tercer punto, y es que las tinieblas se van a querer levantar. Pero las tinieblas no tienen jurisdicción sobre ti. Y amados, la semana pasada fue una semana de tanta lucha insistente de las tinieblas contra nuestras vidas que el sábado llegué un poco cansado antes de ir a Hudson. Así que antes de salir de casa me fui al fondo, lugar donde usualmente oro. Y fue una semana tan agitada que no tuve tiempo de ir a mi lugar de oración. Así que antes de ir necesito una bocanada de aire. Y mientras iba caminando, de espíritu me recuerda Juan 15, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo dije, sí, Padre, separado de ti nada puedo hacer, pero dame tu aliento de vida y hoy haremos proezas. Dame, llena mi lámpara de aceite. Tú mantienes mi lámpara encendida. Y esos días yo había perdido mi llave. Hacía como 2 semanas que andábamos sin llave. Ya casi que la daba por perdido. Y cuando voy a mi lugar de oración, ahí estaba la llave. Tenía que ir a orar nomás. Cabezón, tenía que ir a orar y encontraba la llave. Y yo iba caminando, separado de ti nada puedo hacer. Yo te pido que los guardes del mundo. Que guardes a mis hermanos. Sé que muchos vienen luchados, turbados, pero yo te pido que los guardes del mundo. Y de golpe encuentro la llave. ¡Ah! Y cuando la levanto, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Oh! Y yo pedía que los guardes del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me di cuenta que esta tercera dimensión de guerra espiritual, que ya son las tinieblas mismas, es que el vecino se va a poner la música a todo lo que da, es que en ocasiones dirán toda clase de mentira contra ti, sea cual sea la lucha que las tinieblas quieran levantar contra ti, pero hay una victoria que ya ha vencido al mundo. El mundo se te endemoniará, pero hay una victoria que ha vencido al mundo. Se llama nuestra fe. Y dice que a Pedro lo metieron preso. Acababan de matar a Jacobo, a Santiago el mayor. Y vio Herodes que eso le gustaba al pueblo. Matando apóstoles me dan el favor del pueblo, dijo el rey. Métanle preso al otro. Y metieron a Pedro. Dice que Pedro, aún sabiendo que hacía días habían matado a su compañero, pero dice que en la prisión se acostó y durmió. Descansó. Y a mitad de la noche un ángel le abrió la prisión y le dijo, Pedro, despiértate. ¿Qué pasó? Vamos. Y salieron de la prisión. Mi amado, si ustedes me preguntan, Pedro no venció cuando el ángel le abrió la puerta. Él venció cuando, aunque tinieblas se levantaron contra él, él se acostó y durmió. Porque en él operaba el poder que había vencido al mundo. Nuestra fe. Tu fe ha vencido al mundo. Te invito a que cierres tus ojos. Aleluya. Santo, tu fe ha vencido al mundo. Espíritu Santo, he hablado lo que
tú me dijiste que dijese. Ahora yo te ruego, desata una unción fresca sobre ellos. Desata una unción fresca. Yo declaro un renuevo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro un renuevo. Y Padre, que en este renuevo venga un renuevo de mente. Venga un renuevo de corazón. Escuchaba hace unos días al pastor Ricardo Rodríguez. Y él dice que cuando Dios lo llamó al pastorado, el Espíritu Santo le dijo una noche: Ricardo, ¿quieres ser pastor? Y él dijo: no. Entonces el Espíritu Santo me metió la mano en el corazón y me cambió el corazón. Oh. Yo hoy declaro una unción que te cambia el corazón. Él es el Señor de la obra. Él es el Señor de la obra. Es que el Evangelio se trató siempre de gente que no se veía a sí mismo en lo que Dios decía de ellos. Pero Dios les cambió el corazón. Dios les cambió el corazón. Él te está cambiando el corazón esta noche. Él te está cambiando el corazón. Tú serás lo que Él dice que eres. Tú serás lo que Él dice que eres. Porque solo Él te conoce como ni tú te conoces. Solo Él sabe para qué te formó desde la eternidad. Y Él sabe que no hay mayor plenitud de vida para tu vida que lo que Él había escrito en su libro, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. ¡Aleluya! Luego en el mundo, las tinieblas ponen otro corazón en nosotros. Pero el profeta Ezequiel hizo una promesa de parte de Dios. Esparciré agua limpia en ustedes. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes para que caminen en mis palabras, en mis estatutos y en mis mandamientos. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Yo oro, Señor, una unción fresca esta noche sobre cada vida, sobre cada corazón, que los mude en un nuevo hombre y en una nueva mujer. Yo te pido una unción fresca. Ahí está. Ahí está sobre tu vida esta noche. Una unción fresca que remueve toda estructura de pensamiento. Remueve toda estructura emocional. Remueve todo fundamento. Remueve toda columna fuerte en tu temperamento. Toda columna fuerte en tus temores. En tus dudas. Son removidas ahora. Son removidas. Dios ha allanado el camino esta noche. Tremendamente. Mantorío, Soro, Kiyama. Ahí está. Está sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Santo. Yo remuevo ahora toda emoción que se resentía al hacer la obra de Dios. Veo personas que se le ha estado haciendo gravoso. Lo que los mantiene en pie es que están viendo la gloria de Dios. Los que los mantienen en pie es que están viendo el avance del reino. Pero hay cosas que se resienten en su corazón, hay temores. Yo declaro a todo temor a las retaliaciones, todo temor a las represalias, todo temor a que algo malo pase por estar haciendo la obra de Dios, sea removido ahora en el nombre de Jesús.